Imaginemos esto. Un gran cirujano no solo se conforma de gran conocimiento en el área médica, sino que hay otros factores que van implicados, lo cual representa una importancia de igual magnitud. Por ejemplo, el hábito de destreza y habilidad manual que los caracteriza. Si ésta se llega a perder, repercutiría en gran medida. Claro que este es un ejemplo muy drástico, pero hasta situaciones así pueden tratarse desde lo más elemental. ¿Qué tal fortaleciendo estas zonas a diario, por ejemplo? Bueno, de esta forma es como planteamos la idea principal del proyecto. Al cuantificar el progreso que se llega a tener en un grupo control, en el fortalecimiento de una de las zonas anatómicas con mayor cinemática común, como lo son las manos en movimiento de pinza gruesa y fina. Tal vez las fracturas se vean algo común en infantes, ya que sanan rápidamente en ellos, pero llegan a representar un mayor riesgo conforme aumenta la edad. En México, alrededor de 280 personas de cada 100.000 se ven afectadas por fracturas de muñeca al año. Igualmente roturas de diáfisis, radio o cúbito, de metacarpianos o falanges, o por padecimientos como esguinces u otras lesiones en el antebrazo. En la prevención de las lesiones, una solución es el fortalecimiento de los músculos del comportamiento flexor, siendo estos los músculos flexores, como se pueden ver en la imagen A, y extensores, de la B, ya que contribuyen a los movimientos de pinza que son utilizados prácticamente para todo de manera casi inconsciente. Desde el punto de vista biomédico, estudiarlos nos permitiría determinar de formas más precisas el comportamiento de ellos y conocer sus factores intervinientes. Claro, esto desde el punto de vista fisiológico determina un análisis posible a los requerimientos de un deportista, por ejemplo. ¿Para qué? Bueno, para prótesis, exoesqueletos, rehabilitación o simplemente la prevención generalizada de la sociedad. Ahora veamos cómo lo hicimos. Se consiguió reunir un grupo control de 8 voluntarios sanos y sin problemas musculares de entre 19 a 20 años, con pesos desde 47 hasta 82 kilogramos y de 1,50 hasta 1,85 metros de altura, todos estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y una vez con ellos reunidos, se realizaron dos protocolos en este estudio. El primero de ellos fue especializado para adquirir las señales de los voluntarios, o sea, la toma de mediciones, mientras que el segundo fue un entrenamiento para aumentar la fuerza y las resistencias de los músculos del antebrazo. Para el primer protocolo, donde teníamos que registrar los avances, se utilizó un dinamómetro de mano, así como el equipo de adquisición y análisis de datos fisiológicos del software Biopax Student Lab, proporcionado por el Laboratorio de Biomédica Básica. Y para cada voluntario se realizó la medición de tres señales. La primera es la adquisición de la fuerza máxima instantánea, donde el voluntario sujetaba el dinamómetro con la mano derecha y en una sola exhibición aplicaba la mayor fuerza posible a este, por 3 intentos, dando un descanso de aproximadamente 5 segundos entre cada uno de ellos. El número 2 es la adquisición de la fuerza máxima gradual, donde se comenzaba a presionar gradualmente el dinamómetro, empezando con una fuerza mínima y aumentándola hasta su fuerza máxima, tomando el tiempo que a su consideración era el adecuado, ya que solo interesaba conocer el nivel de fuerza máxima que alcanzó. El número 3 es la adquisición de tiempo en fuerza sostenida. Ahora para el número 3, los usuarios mantenían el mayor tiempo que les era posible una fuerza sobre el dinamómetro. Por supuesto que el encargado de tomar esta muestra estaba atento cuando la fuerza disminuía considerablemente para pedirle que parara de favor. El segundo protocolo consistía en un entrenamiento cuya finalidad era aumentar la fuerza y resistencia en los músculos del antebrazo. Se iniciaba con un calentamiento de 10 minutos usando pelotas antiestrés y realizando movimientos del antebrazo sin ningún peso. Después, cada voluntario realizaba 3 ejercicios enfocados en la resistencia y fuerza de los músculos del antebrazo, a velocidades lentas y en 3 series de 15 repeticiones como máximo y alrededor de 12 como mínimo, por cada uno. Ahora el primero, iniciando con la flexión de muñeca, después seguido de la extensión de estas, donde se trabajó el músculo del compartimiento flexor. Para terminar con el número 3, trabajaron los músculos del compartimiento extensor en el ejercitador llamado hand grip, como pueden ver en la última imagen. Cabe resaltar que este protocolo fue revisado de manera informal por el entrenador del gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria, el cual dio un visto bueno, enfatizando en un correcto calentamiento. Ahora, las sesiones de registro se realizaban los viernes, iniciando desde el 21 de febrero hasta el 13 de marzo, sumando 4 sesiones de toma de datos,
y los días de entrenamiento se llevaban a cabo los lunes y miércoles, iniciando el 24 de febrero y terminando el 11 de marzo, con un total de 6 sesiones de este entrenamiento, y esto fue lo que conseguimos. Muy bien, ahora pasamos al análisis de datos. Primeramente comento el avance máximo del proyecto. De las 6 semanas se realizaron 4, lo que significa, de acuerdo al calendario, que fueron 4 días de mediciones. Los datos obtenidos no fueron tan altos como se esperaba, pero sí fueron significativos. ¿Por qué? Debido a que la fuerza necesita mucho tiempo para aumentar por la regeneración de las fibras musculares. Aquí podemos ver las mediciones de fuerza máxima instantánea, la primera medición realizada. En esta se realizaban 3 pulsaciones del sujeto y, como se pueden ver en los datos, la desviación estándar de las mediciones es muy pequeña. ¿Por qué? Porque realizando un mismo movimiento una vez ya es más fácil repetirlo con la misma fuerza. Aquí podemos ver un aumento significativo en todas las personas, y revisando la columna del incremento se puede ver un aumento tanto en las mujeres como en los hombres. Esto determina que el aumento de la fuerza muscular no es dado por el sexo de la persona. Como se pueden ver, en las mujeres el aumento ronda entre los 2 a 3.5 y de los hombres es un poco más drástico el cambio, ya que tiene desde 1.7 hasta los 6. Ahora pasamos con las mediciones de fuerza máxima gradual. Aquí se realizó fatigando el músculo y pidiendo a la persona que realice el movimiento lo más fuerte que pueda. Aquí obtenemos desviaciones un poco más altas que las anteriores e incrementos igual muy variados. Aunque en este tipo de mediciones sí se puede observar que hay tanto disminución como un aumento gradual con respecto a las semanas. Por ejemplo, analizando el sujeto 2, tenemos un aumento que al final regresa a menos que lo que empezó. ¿Esto por qué? Debido a que las mediciones fueron muy subjetivas. Era fatigar el músculo, pero la persona decidía hasta qué momento hacía la máxima contracción, lo que generaba que en algunas mediciones se tuviera un mayor número, pero en otras no se realizara de la misma manera, pudiera haber un incremento de fuerza, pero debido a la medición bajaba. También tenemos lo que sería las mediciones de tiempo en fuerza sostenida. Aquí se le pedía a la persona que sostuviera la fuerza todo el tiempo que pudiera, siempre y cuando la fuerza sea constante. Como sabemos, una misma persona no puede realizar la misma fuerza durante mucho tiempo, empieza a decrecer. Lo que se hizo fue tomar un umbral de la fuerza inicial, y si bajaba del umbral, que era un 10%, entonces se dejaba de contar, sin importar si todavía hubiera más tiempo en fuerza sostenida. Aquí obtenemos incrementos muy fuertes debido a que la resistencia muscular, que era el punto de esta medición, es muy maleable. Puede aumentar mucho, pero también puede decrecer muy rápido. En este caso hubo un aumento de hasta 70%. Ahora observamos la gráfica de las fuerzas máximas obtenidas de todos los sujetos. Si observamos los mayores datos, hay una disminución casi general tanto en la semana 3 como en la semana 2. Aquí tenemos alrededor de 2
Aquí tenemos alrededor de 2 personas. Esto que nos dice que la fuerza depende mucho de factores externos aparte de los ejercicios del aumento de fuerza. Debido a esto, se obtienen bajones muy considerables, pero también hay aumento considerable. Analizando los datos, se obtiene que todas las personas aumentaron su fuerza máxima al término de las 4 semanas y se esperaba que al término de las 6 semanas que estaba planeado hubiera un mayor aumento. En la fuerza gradual los datos varían más que en la fuerza máxima debido a la fatiga del músculo antes de realizar la medición. ¿Qué pasaba esto? Esto originó que en la tercera semana 87% de los sujetos bajaran de acuerdo con los datos que habíamos obtenido la segunda semana. Aquí se puede concluir también que algunos de los sujetos podían llegar a aumentar, pero en las mediciones se mantenían lo que sería la primera semana con la cuarta semana. Aquí observamos 2 casos, aunque en la mayoría de los sujetos sí hubo un aumento de la fuerza máxima gradual. Aquí como implementación se podría estimar por tiempos el tiempo que se fatiga el músculo antes de realizar la medición, sin necesidad de que sea subjetivo a la persona, porque eso genera un gran valor de la desviación. Como comentaba anteriormente, la resistencia muscular es muy maleable. ¿Qué significa esto? Que puede bajar drásticamente aunque se realicen los ejercicios, pero con un tiempo definido o en un tiempo mayor puede llegar a aumentar significativamente. Aquí tenemos el caso del sujeto 8, que la segunda medición fue una bajada muy drástica, pero empezó a subir considerablemente. Todos los sujetos en la resistencia aumentaron de lo que se obtuvo de la semana 1. Solamente un sujeto, el sujeto 6, aumentó rápidamente la resistencia muscular, pero después disminuyó. Como conclusión, el plan de entrenamiento que se pensó y que se llevó a cabo sí fue bastante acertado. Tuvo algunas limitaciones, como ya lo mencionamos, pero sí se observó un gran incremento del porcentaje de la fuerza y de la resistencia muscular. Como comentábamos, la fuerza máxima tuvo un incremento de casi 14% y la gradual de un 16%. ¿Esto qué nos dice? Que para llevar a cabo mediciones más exactas se necesita un grupo de control más afín para no generar tanta desviación y tomar en cuenta y regular también factores como alimentación, sueño, para realizar un entrenamiento más planeado y que se puedan obtener mejores resultados en poco tiempo.